queremos rogarte hoy por tu palabra, Señor, que vamos a exponer. Queremos rogarte, Señor, por cada persona, Señor, que has traído. Queremos rogarte, Señor, por tu bendición en esta mañana, Dios. Padre, háblanos a nuestro corazón, a cada uno, Señor. Háblanos, por favor, Dios, cuánto te necesitamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Buenos días, tengan todos. Bienvenidos una vez más. Tenemos una casa llena, ¿verdad? Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él quien nos ha traído en esta mañana. Es el Señor, ¿verdad? Quien sirve a la mesa en realidad. El Señor Jesucristo, Él es quien nos está sirviendo y la verdad es algo incomprensible, pero es una verdad. Es Cristo quien nos ha tolerado tanto, es Cristo quien nos ha amado tanto, es Cristo quien nos busca, Cristo quien nos llama. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Si bien se dan cuenta, hemos estado llevando una secuencia de enseñanzas en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Espero que ya se hayan dado cuenta de eso. Llevamos una secuencia de enseñanzas en Mateo y el domingo pasado predicó el hermano Daniel acerca de ¿qué cosa? Aquí vamos a probarlo, a ver si es cierto que están poniendo atención. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue la prédica del domingo pasado? El título fue Sígueme. Y lo encontramos en Mateo, ¿verdad? En el llamamiento de ¿quién? Del mismo Mateo, ¿verdad? Bien. Hay que poner atención. Acuérdense de una cosa. Ustedes el domingo apenas en una hora escuchan un mensaje, una prédica, un sermón. No es justo que el resto de la semana no mediten en ese mensaje. Hay ligereza cuando nosotros solo venimos y saliendo de acá nos olvidamos del mensaje. Tenemos que meditar en la palabra, llevarla al corazón y ponerla por obra, practicarla. Por lo tanto, si ustedes hicieron eso obedientemente y fueron tan obedientes como Leví o Mateo, el publicano, cuando el Señor Jesucristo le dijo, sígueme, ustedes se acuerdan que la aplicación que hizo el hermano Daniel el domingo pasado, utilizando la Escritura y esa palabra, ¿cuál fue? De que así como Mateo siguió al Señor Jesús cuando el Señor le dijo, sígueme, ustedes también debieron haber seguido al Señor Jesucristo de la misma manera. ¿Amén? ¿Lo hicieron? Y ese es el punto. ¿Lo hicieron? ¿Pusieron por obra esa palabra? Se determinaron, se resolvieron en su corazón y dijeron, si Mateo lo hizo, si Mateo lo dejó todo, si Mateo dejó sus riquezas y siguió al Señor Jesucristo, no sabiendo para dónde iba, sino que a ciegas se creyó en Él, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y realmente las predicaciones son para aplicarlas a la vida. De nada sirve, les vamos a recordar siempre esto, de nada sirve llenarnos la mente de conocimiento bíblico, teológico, si nuestra vida no es transformada a través del Evangelio. Amén. Entonces hoy vamos a continuar con la enseñanza en esos mismos párrafos que encontramos en el versículo 9 al versículo 13 del Evangelio de Mateo, capítulo 9. Hoy le hemos puesto por título a la enseñanza, el objetivo principal de Cristo, y vamos a enfocarnos en el versículo 13, en la segunda parte del versículo 13, cuando el Señor Jesucristo dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice la Escritura en Mateo 9:13, parte 2, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y por esa razón le ponemos de título el objetivo principal de Cristo.
Esta es como la gran comisión del Señor Jesucristo. Recuerdan que al final del Evangelio de Mateo, Jesús mismo nos deja una gran comisión a nosotros los discípulos. Es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, enseñándoles estas cosas, que se arrepientan de sus pecados y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la gran comisión del Señor Jesucristo que nosotros observamos aquí es la comisión que Él recibe del Padre. Y la comisión que Él mismo se propone, y la comisión que Él tiene con el Espíritu Santo, la Divina Trinidad desde la eternidad en una unidad. Hay una gran comisión y es que Jesús, el Cristo, se encarnara, la divinidad tomara un cuerpo como el de nosotros los seres humanos con el propósito de venir a buscar, de venir a llamar y de venir a salvar ¿a quién? Al pecador. Ese es el gran propósito que tiene el Señor Jesús. Imagínense a Cristo desde la eternidad pasada, porque nosotros sabemos y comprendemos y creemos de que Jesucristo es eterno, eternamente y para siempre, que Él no es una criatura que fue creada en el tiempo, como que si Dios en algún momento vivía sin el verbo y sin la sabiduría, porque Cristo es el verbo de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Entonces la sabiduría de Dios y el verbo de Dios tiene una eternidad juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Lo que les estoy enseñando ahí es la divinidad de Cristo para que lo sepan. Nosotros confiamos plenamente que Cristo es eterno. Él es Dios eternamente y para siempre. Pero en el tiempo había un plan de salvación cuando se previó que nosotros los seres humanos íbamos a caer en pecado. Por la pura misericordia de Dios no fuimos consumidos en nuestros pecados, sino que Dios vino con un plan. Ese se le conoce como el plan de la salvación para nosotros los pecadores. Oigan, mientras nosotros pecábamos, Dios había planeado cómo salvarnos, cómo rescatarnos. Y en su tiempo entonces, ese Cristo tomó la forma de un hombre, despojándose de su gloria, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo como nosotros los hombres, humillándose de tal manera, hasta la muerte, siendo obediente, pero una muerte, no una muerte natural o normal, sino una muerte de cruz. Tanta fue su humillación, pero tanto fue el amor que nosotros encontramos en Él. Pero entonces, ¿qué pensamos acerca de ese Jesucristo que estaba en la eternidad, en el cielo, en su trono de gloria, cuando nos vio a nosotros? Un propósito principal Él tenía, y era el de salvarnos a nosotros los pecadores. Imagínense que el Señor, en realidad, Él nos dice que Él vino a buscar. Yo meditaba en esto en esta mañana. El Señor vino a buscar y yo decía, vino a buscar, pero el Señor es un buscador efectivo. El Señor no es un mal buscador, el Señor Jesús es un buscador efectivo. Él es eficaz y lo que Él busca, Él lo va a encontrar. Y entonces el Señor vino para buscarnos. Ahora imagínense que el Señor Jesucristo está en este momento buscando. Él te está buscando de manera personal, no de manera general. Él te está buscando hoy. Y Él hoy te va a hacer un llamado porque la Escritura dice que Él vino a buscar y a salvar, pero Él vino a llamar a los pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a meditar en la mañana de hoy. Vimos entonces que teníamos el llamamiento de Mateo y hoy vamos a continuar con esos versículos que el hermano no completó, ¿verdad? Porque no dio el tiempo. Y vamos a completar hasta el versículo 13 nuestra enseñanza. Miren, cuando yo les hablo acerca de este objetivo principal del Señor Jesús, podemos citar algunos textos. Miren Lucas 19:10, cuando nosotros nos encontramos con otro publicano, porque Leví, Mateo, era un publicano. Ya se nos explicó que era un publicano. Pero un Zaqueo, un chaparrito Zaqueo, también era otro publicano. ¿Qué tenía Jesús con los publicanos? ¿Por qué los publicanos respondían al mensaje del Evangelio de Jesucristo? Y cuando el Señor llegó a casa de Zaqueo, Él dijo, esta noche ha venido la salvación a esta casa porque también aquí hay un hijo de Abraham.
Y decía en el versículo 10 el Señor, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? Nuevamente, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahí vemos el paralelo, un pecador perdido. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15 acerca de esta gran comisión, este gran objetivo del Señor Jesús. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué cosa? Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Si uno no se siente como el primer pecador, debe sentirse como el segundo más vil pecador, porque ya Pablo ocupó ese primer lugar en la Escritura. Si uno no se siente realmente un vil, miserable, pecador, condenado y perdido, entonces vamos a ver que puede caer dentro de esa, entre comillas, palabra, es una persona que se cree justa. Y vamos a ver entonces en la Escritura si tenemos la doctrina principal o la verdad principal para esta enseñanza es la siguiente. El objetivo principal de Cristo en su venida es buscar y salvar a los pecadores por medio de un llamado al arrepentimiento. Póngale atención que este es el objetivo, esta es la doctrina que usted tiene que aprenderse hoy. Que el objetivo principal de Jesucristo en su venida, y ese es en su primera venida, fue y sigue siendo buscar y salvar a los pecadores a través de un llamado al arrepentimiento. Y eso lo sacamos de la misma Biblia. La manera como Jesús va a salvar al pecador es llamándolo, haciéndole un llamado. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento, dice esta Escritura. Así es que es necesario que apliquemos estas palabras a todos nosotros. No hay ni un ser humano en toda la tierra que no haya cometido pecado excepto el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos nosotros hemos pecado delante de un Dios santo. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos este llamado, responder al llamado de Cristo Jesús a través de un arrepentimiento. Es importante que meditemos en esto. Vamos a ir de nuevo a leer la Escritura desde el versículo 9 en adelante. Vamos a pasar estos versículos bien rápido hasta llegar al versículo 13. Vamos a la Escritura. Pueden abrir sus Biblias en Mateo 9, versículo 9. En el versículo 9 vamos a ver el contexto. Tenemos ahí el llamamiento de un publicano, ¿verdad? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Esa es la respuesta que Mateo dio a un llamado eficaz que le hizo Dios, que le hizo Jesús, que le hizo a través del Espíritu Santo. Ahí encontramos entonces el llamamiento a un publicano, a un pecador perdido, como Zaqueo, como la mujer adúltera, como Mateo. Luego vemos nosotros en el versículo 10, encontramos a Jesús conversando con los publicanos. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Se imaginan esa escena? Mateo, que tenía mucho dinero, tenía una casa, yo pienso que una gran casa y muy bonita, muy adornada. Y entonces invitó al Señor Jesús, después de haberle recibido con el corazón, después de haberse arrepentido, porque ese seguir al Señor Jesús implica un arrepentimiento y una fe genuina. Él le siguió y después lo invitó a la casa. Y no solamente a Jesús, sino que invitó a todos sus amigos. ¿Y cómo eran los amigos de un publicano? Eran publicanos. ¿Cómo son los amigos de las rameras? Eran rameras. Los amigos de los pecadores son pecadores. No le dio vergüenza, oigan bien, no le dio vergüenza a Mateo
Decir, este hombre santo Jesús, este profeta de Dios, viene a mi casa, por favor vengan que yo me acabo de arrepentir y me acabo de entregar a Él y voy a dejar toda mi vida pasada con el propósito de seguirle. Y entonces encontramos al Señor Jesucristo ahí en un acto de misericordia, hablando con todos esos pecadores, con todas esas personas que realmente la sociedad en aquel tiempo menospreciaba. Pero vamos a ver en el versículo 11 qué sucede con los líderes religiosos. Oigan, los líderes religiosos entonces estaban descontentos, y nos referimos a los fariseos, el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, no le dijeron a Jesús directamente, sino a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué ellos estaban descontentos? ¿Saben por qué? Porque ellos tenían ya una ley, no una ley dada por Dios, sino que ya tenían una ley y una tradición hecha por hombres, por esos mismos líderes religiosos, y ellos decían: nosotros nunca vamos a comer con un publicano, nosotros ni siquiera podemos comer si antes no nos lavamos mucho nuestras manos, nosotros no podríamos venir del mercado y entrar a nuestra casa sin lavarnos ni siquiera las manos. ¿Cómo entonces podríamos sentarnos nosotros, los fariseos, líderes religiosos, hombres y mujeres, hombres santos, sentarnos a la mesa con un publicano, con una ramera, con un pecador? Eso es inconcebible para su religión. La religión de ellos no toleraba eso. Por eso muchas veces nosotros decimos: Cristo no es ninguna religión. Cristo no es ninguna religión, porque cuando nosotros encajonamos a Jesús a una religión, y cuando Jesús se nos salga del cuadro de nuestra religión, vamos a decir: oye, este Cristo ya se está portando mal. ¿Qué pasó? Cristo, tenés que venir a nuestra religión. ¿No creen ustedes que eso es algo demasiado falaz para hacer? Pero los seres humanos tenemos ese problema. Cuando Cristo nos enseña, debemos aprender el principio. Y luego vamos a ver en el versículo 12 que el Señor Jesucristo lo que hace es presentar una defensa. Vindica la razón por la que Él está ahí en esa casa comiendo con los publicanos y teniendo conversación con eso. Y aquí es donde nos queremos enfocar. Vamos a ir al versículo 12. Jesús se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que estaban hablando ahí, lo que estaban tramando los fariseos, que se estaban quejando en contra de la actitud que tuvo este maestro. Y en el versículo 12 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Qué encontramos ahí? Una metáfora. Una metáfora que es muy fácil explicarla. ¿Por qué razón? Porque mientras usted no sienta dolores en el estómago, dolores en sus intestinos, dolores en la cabeza o en cualquier lado de su cuerpo, cuando usted no tenga manifestaciones como que se le sube la presión o se le baja la presión o se desmaya, mientras usted está sin ninguna sintomatología y sin ningún signo, entonces usted se cree que está sano. En ese momento hace ese diagnóstico: yo estoy sana, yo estoy sano, por lo tanto no tiene necesidad de ir al médico. En ese aspecto, necesitamos saber de que una persona que está sana y que anda en el médico a cada momento ya es extraña, ya es rara, posiblemente ya tiene un problema psiquiátrico. ¿Por qué está yendo al médico si está sano? Pero solo vive donde el médico. Sin embargo, luego nosotros entendemos por esto de que sí son los enfermos. ¿Ustedes han padecido de alguna enfermedad? ¿Amén? ¿Sí? Aunque sea un trauma, ¿se han fracturado un brazo? O quizás se han fracturado los dos brazos al mismo tiempo. Algunos sí, ¿verdad? ¿Y qué hacen en ese momento? Se quedan en su casa diciendo: ay, me duele un poquito. O van corriendo a buscar al médico, se van a sala de emergencia en un hospital y buscan al médico. ¿Saben por qué? Porque sí se sienten enfermos. Entonces la metáfora de Jesucristo, esa ilustración la aplicamos nosotros, pero al componente espiritual. Porque las ilustraciones y las metáforas que se utilizan en la Biblia tienen un componente espiritual. Y el Señor se está refiriendo claramente aquí a la enfermedad del alma.
¿Y cuál es la enfermedad del alma? ¿Quién la causa? El pecado. El pecado es aquella gran enfermedad del alma. Y eso es lo que tenemos que transferir a lo espiritual. Y aquí es donde encontramos entonces, por un lado, algunas personas que aquí en esta historia eran los fariseos. Estas personas no se sentían enfermas. Ellos se sentían santos, justos, tan justos que ellos podrían decir: yo ni siquiera me atrevo a codiarme o a mezclarme con el vulgo, con los pecadores, con los publicanos. Yo soy demasiado santo para hacer eso. No me puedo ensuciar mis manos. Es inmundicia. Entonces ellos se justificaban a sí mismos y no se creían pecadores. O quizá alguna persona entre nosotros puede decir de forma muy ligera: todos somos pecadores, todos somos pecadores. Y yo repito, hay una verdad ahí, todos somos pecadores. Sin embargo, lo que no es verdad ahí es que no todos nos vamos a quedar en ese momento como que todos somos pecadores, porque vamos a ver que un verdadero pecador que siente la carga tan pesada de sus pecados, no se va a quedar con esa carga de los pecados, sino que se le va a entregar al Señor Jesucristo. Porque acuérdense que Cristo Jesús dice: vengan a mí los que están, ¿qué? Cansados y cargados. Y no crean de que están cansados porque fueron a trabajar todo el día bajo el sol. No es a eso a lo que se refiere. Se refiere que cuando el pecador siente la gran carga, como el progreso del peregrino, el gran bulto en su espalda por la culpabilidad de sus pecados, solamente tiene que buscar una cosa: mirar a la cruz, para que en la cruz sus pecados les sean perdonados. A eso se refieren estas palabras. Entonces, el punto está aquí en que el pecado es la enfermedad del alma, pero entonces hay un médico, y Jesucristo es el único y el gran médico de nuestras almas. Amén. Entonces, los pecadores que se sientan enfermos en el alma por causa del pecado solamente tienen un solo médico por excelencia a quien tienen que acudir para que los sane, y este se llama Jesucristo. El punto está aquí en que muchas personas necesitan a ese médico, pero no muchas personas buscan a ese médico. Hay multitudes de fariseos hoy en día, tomando la ilustración de esto. Hay multitud de fariseos o de personas como estos fariseos hoy en día. Allá afuera podemos nosotros ir y ver a la multitud de personas que son moralistas, que son éticas, que son bien cultas, bien educadas, los filósofos. Todas estas personas muy letradas, profesores en las universidades, etcétera, podemos nosotros verlas y presentarles al Señor Jesucristo, y ellos nos van a decir: yo no necesito de ese Jesucristo, yo soy bueno, yo ya no necesito tener que dejar mis pecados porque realmente yo camino bien, yo no soy un borracho, yo no soy una prostituta, yo no soy un adúltero, yo no soy esto, yo no soy lo otro, y comienzan a justificarse a sí mismos. Pero hay muchos fariseos también dentro de las casas de Dios, dentro de las iglesias, dentro de los templos, religiosos cristianos, que al mismo tiempo están profesando ser cristianos, pero a la vez están viviendo una vida pecaminosa, que dicen: es que todos somos pecadores, pero al final no se han librado de su propio pecado. Continúan esclavizados a la práctica de sus pecados y no son libertados. Por tanto, no se cumple lo que dice la Escritura. El Hijo todavía no les ha libertado. Necesitan un Salvador. Pero cuando les predicamos: necesitas nacer de nuevo, dicen: ¿cómo yo, siendo bautizado desde hace 20 años, me podés decir que necesito nacer de nuevo? Y suenan como Nicodemo, ¿se acuerdan? Aquel líder religioso también. Entonces podemos contextualizar y transferir las enseñanzas de la Biblia al mundo religioso cristiano de hoy en día también. Yo soy católico, romano y apostólico. ¿Cómo me podés decir pertenezco a la iglesia santa y pura y la única verdadera? Todos los protestantes son herejes. Y entonces al final decimos: sí, pero podés estar en esa iglesia católica, que católico quiere decir simplemente universal. Puedes estar en esa iglesia, pero si no sos obediente a lo que el Señor Jesucristo dice, a sus sagradas escrituras, de nada te va a servir. Te es necesario también nacer de nuevo. Y eso es una palabra muy, pero muy dura.
Entonces muchas personas creen estar sanas y salvas, aún en las religiones, como los fariseos acá. Sin embargo, necesitan también arrepentirse de sus pecados. Y esperemos, mis queridas personas, que aquí entre nosotros no existan de estos fariseos que se creen, ya estoy sano, ya estoy salvo, yo no necesito arrepentirme, yo no necesito de Cristo, está bonita la religión, está bonita la predicación, las alabanzas, pero hasta ahí no más, no necesito dar un paso más. Si te quedas ahí, ahí mismo vas a perecer, porque el mismo hecho de estar en esta congregación con una predicación de sana doctrina, tampoco te va a salvar. El único que salva se llama Jesucristo. Y Él vino a buscarte hoy, y Él vino hoy a llamarte, pero a llamarte al arrepentimiento, para que tus pecados te sean perdonados. Vamos a continuar en el versículo 13. Entonces dijimos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y el versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En la predicación expositiva no nos podemos saltar estos versículos. Entonces vamos a analizar que aquí el Señor Jesús nos está enseñando algo. El principio de la verdadera religión, el principio del verdadero cristianismo es misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesús está citando Oseas 6:6. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando el Señor Jesús le dice a esos líderes fariseos, oigan, se supone que los fariseos eran gente de letra, que conocían el Antiguo Testamento para nosotros, o sea, para ellos era la ley, los profetas y los salmos. Ellos conocían su escritura. Entonces Jesús le dice, siendo también un maestro, vayan entonces ustedes, fariseos, líderes religiosos, vayan a sus escrituras y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ellos tenían la letra, ellos tenían el conocimiento intelectual, pero no lo aplicaban al corazón. ¿Se entiende eso? Jesús le está diciendo, ustedes tienen conocimiento en la mente, pero ni siquiera lo entienden, no lo aplican, porque si lo estuvieran aplicando, no me estuvieran reprochando que yo estuve hablando con unos pecadores que están enfermos y que necesitan que yo los sane. ¿Vieron ustedes los ejemplos cuando el Señor Jesucristo sanaba y curaba a los paralíticos en el día de reposo? ¿Y qué venían y le decían? Oh, el Señor Jesús está sanando, está haciendo milagros en el día de reposo. Jesús, ¿acaso no es necesario 6 días para obrar un milagro como este? Y el Señor les tuvo que reprender porque tenían una pésima teología, porque ellos tenían la letra, pero no tenían el corazón de la letra. Se olvidaron del espíritu de la ley. Y asimismo nosotros podemos llenarnos la cabeza de mucho intelecto teológico, bíblico, y no vivir lo que conocemos. Y nos condenamos más y más y más, porque a mayor luz nosotros tengamos, mayor condenación tendremos si no lo ponemos por obra. Entonces el Señor le decía, ¿quién de ustedes teniendo un asno en un día de reposo se les va en un hoyo, no va y lo saca? ¿No sacan ustedes ese asno? Sí, Señor, tenés razón. Y entonces, si vos tenés misericordia por tu asno, ¿acaso yo no voy a tener mayor misericordia por estos hijos de Abraham que están pereciendo para sanar y salvarlos aún en el día de reposo? Porque el Señor les dice, misericordia se antepone al sacrificio. Primera de Samuel 15, 22, 23. Ellos deberían de conocer este principio. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, oigan bien esto, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, mis hermanos, es importante que nosotros hagamos obras en el cristianismo.
Es necesario que nosotros hagamos limpieza, es necesario que nosotros tengamos un grupo de alabanza, es necesario que tengamos predicación, es necesario que vayamos a entregar panfletos, a invitar a las personas, es necesario bautizarnos, es necesario tomar la cena. Todas esas cosas son estrictamente necesarias para nosotros, es parte vital del cristianismo. Sin embargo, tenemos que saber algo. Que uno puede bautizarse, uno puede tomar la cena, uno puede servir, uno puede cantar alabanzas, uno puede predicar el evangelio, visitar a los enfermos en los hospitales y al mismo tiempo ser rebeldes a la palabra de Dios. Y pregunta el Señor, ¿se complace Dios tanto en tus holocaustos y en tus víctimas o sacrificios como en que le obedezcas la palabra a Dios? Ciertamente, verdaderamente, o a la verdad te digo que el obedecer es mejor que los sacrificios. Es preferible tener a una señora anciana en su cama postrada sin poder hacer una obra de misericordia, pero que sea obediente a la palabra, que no esté codiciando, que no esté mal pensando, que no esté murmurando, sino que vive en oración, leyendo la Biblia, elevando su corazón en santidad y pureza a Dios. En vez de otro predicador que anda en las plazas, en los mercados, pero llegando a su casa es un pornógrafo, es un idólatra, es un maltratador de su esposa, no provee para los suyos. El tal es peor que los impíos. Amén. Porque Dios prefiere la obediencia de corazón antes que nosotros hagamos obras externas. Esto, nuevamente, el cristianismo es un cristianismo vivo, de corazón. Porque del corazón salen todas las cosas. Del corazón va a salir lo bueno y del corazón va a salir lo malo. Luego dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, si no obedeces la palabra, aunque andes haciendo obras religiosas, sos un adivino, sos un agorero, sos un hechicero, así te ve Dios. Tenés que entender eso. Pero la religión de hoy no entiende esto. La religión de hoy no entiende esto. Los fariseos no lo entendieron. Los fariseos podrían vestirse con largas túnicas y hacer largas oraciones y decir, yo estoy bien delante de Dios. Pero Jesús, que pesa los corazones, prácticamente le está diciendo, ustedes son adivinos, son idólatras. Porque dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es obstinación? Si el domingo pasado se te llamó, sígueme. Si Jesús te dijo personalmente por el Espíritu y su palabra, sígueme, y no le seguiste en un verdadero arrepentimiento, sos obstinado. Y entonces ese pecado de obstinación, la Biblia te lo asemeja a idolatría. Yo no soy como los católicos idólatras, pero sí sos idólatra de corazón porque sos un obstinado y un rebelde. ¿Se entiende eso? Amigos, esta es la palabra de Dios. Aquí nosotros no estamos haciendo teología con otras cosas. Esta es la palabra expuesta de Dios. Y luego dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas como rey. Eso fue dicho para Saúl. Pero lo mismo se aplica a nosotros. Si desechás la palabra de Dios y hoy se te llama a una entrega radical y total a Cristo y no lo haces, todavía estás desechando a la palabra de Dios, estás desechando a Dios y al que Dios envió, a su Hijo Jesucristo. Y el gran objetivo por el cual vino Cristo es para buscarte, llamarte y salvarte. Es tu decisión rechazarlo. No le eches la culpa a Dios, ni a Jesucristo, ni a los predicadores, ni a la iglesia. Si la iglesia te da mal testimonio, bien, la iglesia tiene que responder por su mal testimonio. Pero por un mal testimonio de un hermano, una hermana, vas a decir, pues no, yo no me voy a entregar a Cristo. Es tu responsabilidad personal con Cristo. En el día del juicio, la iglesia no va a estar ahí. Cada quien va a dar cuentas por su propia vida de manera individual y personal. Tu esposa no va a estar ahí a la par. Es que mi esposa que me diste, ella me dio mal testimonio. ¿Vas a caer en el pecado de Adán? ¿Cobardía? Entonces es necesario que el llamado sea para nosotros de manera personal. Amén. Miren, entonces el Señor le enseña prácticamente a estos fariseos cuál es el mayor acto de misericordia, porque Él estaba hablando con los publicanos,
Y ahí Él le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Significa que aunque nosotros tenemos una ley, una letra, pero antes de esa ley nosotros tenemos que cumplir el amor, la misericordia. Y aquí es donde muestra el Señor Jesucristo cuál es el mayor acto de misericordia. ¿Ustedes me pueden decir cuál creen que es el mayor acto de misericordia que se le puede hacer a una persona? La salvación del alma. La salvación del alma de una persona es el mayor acto de misericordia, de amor y de bondad que se puede hacer. Usted puede encontrar a una persona y darle dinero el resto de su vida y mantenerlo el resto de su vida, que puedan ser 10 años, 20 años. Y después que se muere esa persona, usted le dio sustento, pero ¿y si se va al infierno? ¿De qué le sirve a esa persona haber sido protegida 20 años de su vida con dinero, un techo, un abrigo, si el resto de la eternidad va a estar en una terrible perdición? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es imitar al Señor Jesucristo. Y como el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, Él estaba con los perdidos, con los enfermos, con los publicanos. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús? Bebiendo y comiendo, malgastando sus tiempos. Estaba como un hombre bebedor y comilón de comida y bebedor de vino. El Señor Jesucristo no perdía su tiempo. Él estaba predicando el evangelio del reino de Dios. Él procuraba la salvación de sus almas. ¿Qué dice Santiago 5:20? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si nosotros queremos glorificar a Dios, primero en nuestra vida nosotros debemos de dejar de pecar contra Dios. Porque pecar contra Dios es estar del bando de Satanás y los ángeles apóstatas. Es estar del lado impío, del lado del enemigo. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para amar a Dios es hacer la voluntad de Dios, dejar de hacer lo que Dios prohíbe y cumplir con lo que Dios nos manda. Amén. Pero luego lo tenemos que hacer con el prójimo. Que el prójimo deje de pecar contra Dios, eso trae gloria. Entonces yo quiero glorificar a Dios con una vida piadosa, una vida santa llevada por el Espíritu Santo y su palabra. Amén. Pero también yo tengo que tratar de que las personas alrededor, ellos dejen de pecar contra Dios también. Que se cubra multitud de pecados. Si nosotros hacemos volver a un solo pecador, que se vuelva de sus pecados a Dios, ¿por qué cubrimos multitud de pecados? Porque ese pecador quizás es un joven de 20 años que después va a tener a una familia, su esposa y sus hijos. Si nosotros no lo hiciéramos volver, esa persona va a malcriar a sus hijos. Pero si lo hiciéramos volver, entonces cubrimos multitud de pecados, los de él, todos los que iba a cometer en los próximos 60 años, y los de su familia quizá los instruyen en el camino y se vuelven al camino, y también así ganamos almas para Cristo. Así se glorifica principalmente a Dios. Entonces Jesús nos está enseñando el principio, que Él vino a salvar al pecador, porque Él dice, yo te he glorificado, Padre. Y si nosotros queremos glorificar al Padre, también seamos imitadores de Cristo. Esto es el mejor bien que nosotros podemos hacer en la humanidad. Entonces, ¿qué más dice Santiago 1:27? Vamos a ver que el principio entonces de la verdadera religión o el verdadero cristianismo no es meramente la observancia externa de la religión, las comidas, la bebida, los ritos, la liturgia, cuestión de opiniones, sino el principio verdadero es la justicia, la paz, el amor, la misericordia. Y Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Misericordia. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y santidad. Guardarse sin mancha del mundo. Entonces el cristianismo verdadero, como aquí le dice, la religión pura y sin mancha, sin mácula, es esta: amor, misericordia, pero santidad y pureza. No podemos desligar las dos cosas, porque así es como nos está enseñando el Señor Jesucristo en el versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No quiere decir de que les decía, no sacrifiquen holocaustos a Dios, no, pero
Los holocaustos, los sacrificios, nuestras oraciones, etcétera, se ofrecen con un corazón purificado primeramente. Amén. Con manos limpias. Y entonces ahora nos enfocamos en la segunda parte del versículo 13, que dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Vamos a ir al tercer punto. La gran comisión de Cristo, o el objetivo principal del Señor Jesucristo. Aquí es donde vamos a comprender una vez más. Esta es la gran comisión, la comisión que tenía el Señor Jesucristo, el propósito de su venida, de su visita aquí en la tierra. Primero entonces nos dice: porque no he venido a llamar a justos, sino que he venido a llamar a pecadores. Oigan bien, de forma negativa, Cristo no vino a llamar a aquellas personas que no tienen necesidad de arrepentirse, aquellas personas que no se sienten enfermas, aquellas personas que no se sienten pecadoras, aquellas personas que son muy ligeras con su pecado. Él vino a llamar a los pecadores, y los vino a llamar ¿a qué? Al arrepentimiento. Es necesario que quedemos claros con esto, que Jesús los vino a llamar, pero con un propósito: llamarlos al arrepentimiento. Miren Mateo 4:17. Él vino a llamar, pero el llamamiento que Dios tiene, que Jesús tiene, es un llamamiento a que las personas se vuelvan de su pecado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo nos está enseñando que en el llamamiento que Él hace, su principal mensaje es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No sé por qué en esta generación de cristianismo se le tiene tanto miedo o se esquiva tanto la palabra arrepentimiento. Casi no se predica desde los púlpitos. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero una cosa sabemos: que el mensaje central, el primer mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, lo que llamamos nosotros como el llamado del Evangelio, es un llamado al arrepentimiento. Y miren el énfasis en Marcos 1, 14 y 15. Jesús está diciendo: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Los predicadores tienen que predicar el Evangelio de Jesucristo, predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, Cristo entre nosotros. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje de Jesús es este: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y Lucas 19:10, repetimos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Miren, el llamado del Evangelio generalmente tiene dos aspectos. Hay un llamado general, El llamado general se hace a todas las criaturas. Un predicador, que sea un predicador fiel al Señor Jesucristo, o sea, al Maestro que lo envió, tiene un mensaje que llevar a las naciones, y este mensaje se llama: pecadores, vuélvanse a Dios a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Un predicador que no lleve ese mensaje a las naciones no es un predicador de Jesucristo, su Maestro. Porque aquí me está enseñando mi Maestro que si yo voy a predicar su evangelio, yo a ustedes les tengo que llamar al mensaje, al propósito por el cual Él vino, y es salvarlos a ustedes, salvar al pecador. Entonces yo tengo que transmitir el mensaje, por eso somos heraldos. El heraldo lleva un mensaje de parte de su dueño, de su rey, de su soberano. Entonces hay un llamado general. Todas las personas reciben un llamado general porque todas las personas han pecado delante de Dios. Pero también hay un llamado eficaz.
Este llamado eficaz es interno, el llamado general es un llamado externo. Todos ustedes ahora, miren, el 100% de ustedes ahora, de este grupo, son llamados al arrepentimiento. Ese es un llamado general del Evangelio. Pero hay algunas personas, específicamente, quienes hoy el Espíritu Santo va a estar tratando o está tratando con su mente, con su corazón, dando convicción de sus pecados, y esa persona siente la carga de sus pecados y dice: ese pecador soy yo soy ese publicano, yo soy ese Mateo, yo soy ese Zaqueo, yo soy esa mujer ramera, yo soy ese vil pecador. Y entonces el Espíritu Santo cumple lo que dice la Escritura, que vendrá a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces la persona responde a ese llamado interno en el corazón. Pero ¿cómo va a responder? ¿Quedándose pasivo? No, va a responder arrepintiéndose de sus pecados. Porque si no se arrepiente de sus pecados, no está respondiendo al llamado que le está haciendo Cristo. ¿Cuál es la evidencia de que una persona se convierte? La evidencia es que se vuelve de sus malos caminos y se entrega de todo corazón. Una entrega radical al Señor Jesús. ¿Amén? Pero entonces, ahí está el llamamiento. Pero ¿a quiénes viene a llamar el Señor? ¿A quiénes llama? Dice el texto que el Señor dice: porque no he venido a llamar a justos, los justos. No, el Señor sabe que estas personas que tienen justicia propia no van a responder a su llamado, porque el Señor les va a decir a estos fariseos: arrepiéntanse de sus pecados, y la respuesta de ellos va a ser: ¿de cuáles pecados me tengo que arrepentir? Si yo soy santo. Es lo mismo cuando le decimos a una persona: te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué voy a nacer de nuevo si yo ya me bauticé, si yo ya tomo la cena, si yo ya acepté a Cristo? Pero yo te veo que todavía vivís en tus pecados. Entonces la persona dice: no, necesito arrepentirme porque yo ya soy cristiano desde que me bauticé o desde que acepté a Cristo. ¿Sí se dan cuenta qué difícil es que un religioso reciba este mensaje de Cristo? Es difícil. Pero un publicano, un borracho que nosotros veamos en la calle y le digamos: mi estimado, usted está en una condición mala, miserable, está bajo condenación, necesita arrepentirse. Esa persona va a decir: tenés razón, soy un vil pecador. Por lo menos lo va a reconocer. Quizá no se vuelva ahí, pero lo va a reconocer. Pero un fariseo religioso, hipócrita, en las religiones, no lo reconoce tan fácilmente. Tiene que pasarle algo muy, pero muy catastrófico en su vida moral y espiritual, como para que se vaya al polvo y se pueda humillar delante de Dios y decir: es cierto, yo necesito nacer de nuevo. Amén. Entonces el Señor vino a llamar a los pecadores. ¿Por qué razón? Miren, ¿quiénes son los pecadores? Y aquí es donde tenemos que ya ir viendo de manera más profunda quiénes son los pecadores. Miren, las personas pecadoras, como dice el Evangelio en Lucas que leímos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los pecadores a los que el Señor Jesucristo viene a salvar son aquellos que se sienten perdidos. El hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo era un hijo que estaba perdido. Un hombre pecador que se fue al mundo a pecar grandemente hasta que vio su ruina, hasta que tocó fondo. En ese momento comenzó a meditar en su corazón y decir: es cierto, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí estoy rogando por comer la charbasca, las algarrobas, la comida de los cerdos. No tengo pan en mi mesa, pero quisiera comerme aquella comida que esté en aquel balde de cerdos. ¡Cuánto hambre tengo! Así es esa ilustración. Lo que pasa es que cuando leemos las algarrobas de los cerdos, pensamos que esos cerdos son muy limpios y que la comidita de los cerdos es muy pulcra. Pero usted sabe perfectamente cuando nosotros en algún tiempo la comida que nos sobraba, las sobras las metíamos en un balde y en ese recipiente con agua ahí estaba acumulada con muchas moscas, con gusanos, y después ¿qué hacíamos?
Llevaban ese balde y se le llevaba a los cerdos, y eso es lo que los cerdos comen. Este hombre quería comer de ese tipo de comida, pero entró en razón. Así de profundo tiene que caer un pecador, una persona, para sentirse perdida. Pero el Evangelio en Lucas 15:24 nos dice: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Antes de eso teníamos la parábola de la oveja perdida. Y entonces habían 99 justos y va por uno que se pierde. Y sale el Señor Jesús en busca de esa oveja perdida hasta que la encuentra. Y al encontrarla la sana, o sea, la salva y la trae de regreso al redil. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, podrán haber 99 personas fariseas, hipócritas religiosas en muchas congregaciones, pero no hay gozo en los cielos por ellos, porque ellos se creen justos a sí mismos, porque se justifican delante de Dios diciendo: yo no soy tan malo, yo no soy como fulanito, yo soy bueno, Señor. Mira que yo diezmo, Señor, yo ofrendo, Señor, yo doy esto, yo doy lo otro. Pero Dios pesa los corazones. Dios conoce la intención de los corazones. Pero estos hombres que se arrepienten, realmente hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y eso es algo que nosotros debemos de meditar bastante. Miren, ¿cómo es un pecador? Un pecador no solamente se siente perdido, sino que un pecador se reconoce un pecador perdido y es sensible a su condición pecaminosa, a su condición perdida. Miren, no son ligeros. Queridas personas, quedemos con esto claro. Todos podemos decir: es que todos somos pecadores. Y eso ahora lo estoy repitiendo bastante porque es la frase como que favorita para justificar el pecado. Todos somos pecadores. Es que no hay justo ni aun uno. Cuando las personas son ligeras con su pecado, no son consideradas un verdadero pecador, un pecador perdido. Porque si las personas dicen: es que esto, podemos llamar a alguien y decirle: ya deja de decir malas palabras. Las malas palabras, las maledicencias, no es bueno, eso es pecado delante de Dios. Ay, pero ¿quién no dice malas palabras? Hasta el pastor dice malas palabras. Yo lo he visto, hasta el pastor hace los chistes de doble sentido, yo ya lo he escuchado. Y si el pastor hace chistes de doble sentido, o el padre, el párroco, el obispo en la iglesia fuma y bebe guaro o bebe cerveza, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Esas son historias que a mí me las cuentan. Aún mi mamá me ha contado esas historias. Cuando el padre en la iglesia, mientras hacían las cosas, le pasaban escondido, oigan bien, por escondido las cervezas y los cigarros. Y entonces, ¿cómo vamos a encontrar una congregación santa si el mismo líder religioso practica tales cosas? Y si venimos y le decimos: tiene que arrepentirse de estas cosas, ¿qué es lo que dicen? No, es que todos lo hacemos. No todos lo hacemos. Sepa esto: el pecador que siente la carga de sus pecados, que está practicando estas cosas, se resuelve en su corazón y dice: esto es pecado. Yo quiero agradar a mi Señor, a mi Dios. Por lo tanto, corto con la cerveza, corto con el cigarro, corto con la lujuria, corto con la fornicación, corto con la vida pecaminosa y me vuelvo a Dios de todo corazón. Y que Dios me ayude para no volver a cometerlo más contra Él. Esa es la resolución de una persona que se siente perdida. ¿Sabe por qué? Porque una condición perdida quiere decir que sabe que si se muere con sus pecados, se va a perder eternamente. Una condición de un pecador impenitente es un pecador que está perdido eternamente. Puede decir: yo creo en Jesús, pero en realidad su fe es solamente de la mente, pero no es en la vida y en la conducta y en el corazón. Miren, un puritano que se llama Thomas Manton dice: si las personas tienen un sentido superficial de su pecado, tendrán una fe superficial en Cristo. ¿Se dan cuenta de eso?
Si las personas tienen un sentido superficial de su pecado, o sea, no son profundos, no sienten la carga, entonces van a tener una fe bien superficial en el Señor Jesucristo. No les va a doler lo que Cristo hizo en la cruz. No les va a doler lo que Jesús sufrió en la cruz por culpa de sus pecados, porque es muy ligero. Cuando se le abre de los tormentos del infierno, va a decir, no creo que sea tan así. No creo que Dios vaya a castigar a una persona eternamente en un infierno, en esos tormentos, solamente por fumar, solamente por beber licor, solamente por decir malas palabras. Yo no creo eso. Entonces es muy ligero con sus pecados. ¿Todos somos pecadores? Dices, claro que todos somos pecadores, pero lo utiliza para justificar su propio pecado. Entonces, un pecador es una persona que ha sido despertada de su condición muerta, dormida. ¿Qué dice Efesios 5:14? Oigan la exhortación, dice, por lo cual el Espíritu Santo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Un pecador que realmente está bajo convicción de sus pecados, que siente su condición perdida, es una persona que se despierta, no es un dormido. No es una persona que se levanta y que dice una oración solo de 3 minutos, que ni siquiera lee la Biblia, que va al culto, que va a la iglesia, a cualquier religión, que va lunes, va miércoles, va viernes, va sábado, va domingo, pero vive su vida dormido. Es un religioso dormido y dormidito se va a ir al infierno. Aún así, dentro de la iglesia, dormidito como está, se va a perder en el infierno. ¿Saben algo? Satanás quiere que las personas en la iglesia estén dormidas, que no se despierten a la realidad de su condición. ¿Saben por qué? Porque Satanás es experto en las artimañas y él sabe que engañando a las personas con esto ellos se van a perder eternamente. Pero sepan una cosa, que la Escritura dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Un pecador en realidad se despierta de su sueño de muerte. Y una vez que está despierto, espiritualmente hablando, bajo carga, bajo condición de sus pecados, entonces viene la carga y se siente bajo convicción. Y una sola cosa dice, ten misericordia de mí, un pecador. Esa persona sí realmente está buscando a Cristo Jesús para que les perdone sus pecados. Y a estos son a los que vino el Señor Jesucristo a buscar y a llamar. ¿Pero a qué vino? A buscarlos, a llamarlos. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Jesús vino a buscarlos, pero la condición para que los llama es al arrepentimiento. Nuevamente Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, el Señor dice, porque no he venido a llamar a justos, luego dice, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? De una forma muy sencilla, porque esto es algo que ya debemos de saber todos. Pero el arrepentimiento es sencillamente volverse a Dios con todo el corazón. Es volverse con todo el corazón del pecado y Satanás para servir a Dios en una nueva vida. Eso es arrepentimiento, volverse con todo el corazón del pecado y de Satanás para servir a Dios en una nueva vida. Y esto lleva a dos cosas. Uno, volverse del pecado, volverse de la maldad, volverse de Satanás, volverse de las obras muertas, volverse del mundo, volverse de la religión muerta. Y también implica volverse hacia Dios, hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la santidad, hacia una nueva vida. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio radical en nuestra vida. Y a esto es a lo que está llamando el Señor Jesús. Usted tiene que saber entonces que el gran objetivo que el Señor Jesucristo tiene en su gran misión es venir a buscar. El Señor Jesús ya vino a buscar, ya nos vino a buscar, pero luego el Señor Jesús viene a llamar. Acuérdense que hay un llamado general, pero hay un llamado efectivo, un llamado externo y un llamado interno personal.
Hoy el Señor Jesús, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, a usted personalmente lo está llamando. A usted, señora, si siguen sus pecados, a usted Jesús la está llamando. A los jóvenes que están aquí, Jesús los está llamando. A los adultos que están aquí, Jesús hoy los está llamando. Los está llamando a una cosa, al arrepentimiento. A que se arrepienta de sus pecados. No hay otro mensaje inicial. Usted quiere saber acerca de la escatología, podemos hablar acerca de las cosas futuras. Podemos diferir acerca de eso. Pero eso es estando dentro del reino de Dios. Estando fuera, usted puede saber mucha escatología y perderse eternamente. Entre por la puerta estrecha. Entre por el arrepentimiento y la fe. Pero para poder entrar por ahí, si usted tiene un gran bulto lleno de pecados, antes deje sus pecados por fuera. ¿Sabe por qué? Porque ninguna cosa inmunda va a entrar en el reino de los cielos. Y la única manera que usted tiene para poder librarse de sus pecados, para poder curar la lepra del alma, para poder curar radicalmente el cáncer del alma, es a través de la obra del Señor Jesucristo. No se puede sino a través del gran médico que se llama Jesús. Ahora yo finalizo con esto. Vamos a considerar. Yo le quiero pedir a usted que hoy considere esta verdad. Primero considere el gran propósito que tiene Jesucristo. El objetivo grande, la gran comisión de Cristo es para venir a usted. Oiga bien esto. Jesús dejó el cielo y hace 2000 años murió en una cruz por usted de forma personal. Por usted y para usted. Para que usted no se pierda, sino que usted encuentre la salvación en Cristo Jesús. Pero si usted dice, este mensaje no es para mí, yo no soy tan pecador, yo no soy tan pecadora, yo no soy tan malo, yo no necesito arrepentirme hoy, entonces usted está en ese grupo considerado como los justos. Y dice la Escritura, ¿qué dice nuestro texto? Nuestro texto dice, porque no he venido a llamar a justos. Si usted no se cree tan mala, tan malo, generalmente las ancianas, las mujeres ya mayores que están en su casa, que quizá ya no andan en las fiestas, en las discos, dicen esto, es que yo no soy tan mala, es que yo soy buena. Pero si les recordamos y rebobinamos su cassette, cuando andaba en su juventud a los 13 años, a los 15 años, a los 17 años, y la llevamos a la discoteca, la llevamos a sus fornicaciones, la llevamos a sus adulterios, la llevamos a todas las malas palabras, a todas las veces que robaba, a todas las veces que hacía malas cosas, entonces ahí acuérdese que realmente sí es mala y no es tan buena, sí es una pecadora que necesita arrepentimiento. El problema es que la memoria se nos va como que olvidando, pero es necesario que el Espíritu Santo nos reavive, nos recuerde nuestro pasado. Entonces, ¿a quién pertenece usted? ¿A cuál de estos dos grupos pertenece? Pero por otro lado no diga, sí, yo soy una pecadora, yo soy un pecador, yo reconozco mi maldad, yo reconozco todo lo que he hecho, pero se queda hasta ahí, no hemos logrado nada. ¿Por qué razón? Porque si hoy se muere, ¿a dónde va a ir a parar su alma? No responda al cielo, porque la conciencia y la enseñanza a usted ya le dice claramente, te vas a perder en el infierno. Vamos a hacer una prueba y se lo quiero hacer directamente. Le pregunto, si usted se muere hoy, ¿usted se va al cielo o al infierno? No lo responda en público, respóndaselo usted en su conciencia y que sea Dios por la palabra que le ilumine y que le diga la verdad, para que no se engañe. Si usted se muere hoy en esa condición como está, ¿a dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? Y si su respuesta es que se va al infierno, entonces ¿por qué tiene que esperar un día más para entregarse al Señor Jesucristo? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo Jesús a Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Un publicano rico dejó todo por seguir a Jesús. ¿Y usted qué tanto tiene que perder?
No creo que tenga más dinero que Mateo, pero ¿sabe qué? Quizá está amando mucho su pecado. Un pecado favorito es lo que usted tiene en su corazón y no lo quiere dejar. La cobardía muchas veces es un gran pecado. La cobardía. Es que, ¿qué van a decir mis vecinas? Es que me da miedo. Es que no quiero ahorita. Es que esa cobardía. ¿Qué más puede ser? El deseo de continuar en su vida pecaminosa. Quiere gozar de su vida, quiere gozar de sus pecados, quiere 5 años más de lujuria en este mundo. Quizá después de 5 años yo me entregue al Señor Jesús. ¿Qué más? ¿Qué quiere? ¿Una calamidad de parte de Dios para poder reconocer su miseria? ¿Qué más? Yo quiero que usted agache la cabeza hoy y que medite en esta palabra. ¿Qué más se necesita? Cerremos nuestros ojos, por favor. ¿Qué más se necesita para que usted tome una decisión hoy para entregarse al Señor Jesucristo en arrepentimiento y en fe? No sea como los fariseos, no sea como esos pecadores que no necesitan de Jesús, como esos sanos que no necesitan de médicos, sino sea como esos enfermos que necesitan de un médico. Tome hoy una decisión. Hable con el Señor Jesús hoy. Él está aquí para darle gracia, para ayudarle. Incluso usted puede decir, es que no puedo arrepentirme. Entonces ruéguele al Señor para que Él le ayude a arrepentirse. Y dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a orar, Señor. Ayúdame a tomar esta decisión valiente, Señor. Me da miedo el futuro. Me da miedo fallarte. El Señor Jesucristo está aquí para ayudarnos desde el principio hasta el fin. Él es un amigo bueno, Él es un buen maestro, no nos va a dejar solos, no nos va a dejar huérfanos, nos ha mandado el Espíritu Santo para ayudarnos en toda la obra. Amado Padre, te queremos dar gracias, Señor, en esta mañana, Dios. Realmente hay un llamamiento en tu Evangelio, Señor, y este es el gran mensaje de Cristo Jesús, porque dice la Escritura que nos tocó predicar hoy, Señor, que Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, Señor. Padre, por favor, que haya al menos un pecador aquí entre nosotros que reconozca su miseria, su condición perdida, Dios, que se reconozca como un hijo pródigo, como una hija perdida, que diga en su corazón, ay, yo necesito de mi Cristo, yo necesito del perdón de mis pecados. Padre, ayúdales, por favor, Señor. Es difícil para el hombre natural comprender estas cosas espirituales. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Glorifícate aún, Dios, salvando al pecador. Amén y amén, Señor. Todo para tu gloria, Señor. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Y recuerden de continuar meditando en este mensaje hoy y durante la semana. Los esperamos próximo domingo, aunque se celebra la Semana Santa, pero primero Dios, vamos a estar por acá, ¿ok?